Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 153 de tu cronomeditación, es el Yux M10. Vamos a escucharlo primero y después charlamos un poquito acerca del mandato. M10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de explorar produciendo la vigilia. Sello la salida del espacio con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del nacimiento. El nacimiento nos está guiando entonces a 10. Vamos a chequear acá para que no haya ni menor duda. Ahí podemos ver. Nos guía a 10. ¿Qué significa que nos guía a 10? Significa que el poder del nacimiento es de la letra A, así como hoy es el poder del espacio. Por eso es lo que se sella. Siempre lo que se va a sellar cada día con el Yux es el poder del sello. Entonces, si el poder del sello de la letra M es el espacio, hoy sello el espacio, la salida del espacio. ¿Y cómo lo hago? Con la ciencia de la vida, ya que es un día de la vida. Ahí podemos apreciarlo también en el símbolo. El primer esferita que está encendida ahí en color rojo es de la vida. Vida, sentidos, mentes, tiempo. Entonces esa primera esferita es de la vida. Hoy estamos en un día de la vida. Por eso con la ciencia de la vida, porque la ciencia es la temática fundamental de la vida. Perfecciono con el fin de explorar, produciendo la vigilia. Perfecciono porque es un día para perfeccionar. ¿Por qué? Porque es el día en que sello la salida del espacio con el tono planetario de la manifestación. El tono 10 es el tono planetario, es el tono de la manifestación y obviamente en este caso es de la vida. ¿Ok? Ya que el tono 10 es de la vida, como bien nos lo indica con la ciencia de la vida. Entonces, al producirse la manifestación de la vida con el tono 10, lo que me está diciendo es que hay que aplicar la ciencia. Y de esa manera perfecciono con el fin de explorar. Ahora, si yo estuviese aplicando el arte o estuviese aplicando la espiritualidad, que son las temáticas fundamentales de los sentidos y de la mente, el resultado no sería el mismo. Por eso es que el mandato incluye con la ciencia de la vida. Es para aclarar bien que con la ciencia de la vida es como perfecciono con el fin de explorar. ¿Explorar qué? Bueno, el poder es del espacio, por lo tanto la acción es la exploración. Es para explorar el espacio. Y al explorar, ¿qué se produce? Se produce la vigilia en el ser. Acordate que el sello A es el ser, por lo tanto, el sello 13, la letra M, que inicia la salida de datos, es la vigilia. Es el ser que está en estado de vigilia, por el simple hecho de que toma conciencia en su existencia durante la unidad de tiempo M10, el ser, de que en ese estado de vigilia tiene la capacidad de poder explorar el espacio. Y se le llama la salida del espacio, se inicia la salida con la salida del espacio, porque lo primero que va a salir de uno es el espacio. Entonces, en el día M, que es el día en que se inicia la célula del espacio, son 4 yux, acordate, comienza con la letra M y finaliza con la letra E. Dentro de 3 días se madura con la letra E, que es con el poder de la inteligencia. El día de la letra M se sella la salida del espacio, así como la letra E se sella la salida de la inteligencia. La inteligencia que termina madurando la salida del espacio. Entonces, hoy, que es la salida del espacio con el tono planetario de la manifestación, lo que hay que hacer es yo polarizo con el fin de explorar produciendo la vigilia. ¿Cómo se produce la vigilia? Se produce estando bien atento, observando la salida del espacio.
Acordate que sos una chispa vital, muy rápidamente creas tu cuerpo físico y en tu cuerpo físico se produce el electromagnetismo necesario para la existencia del prana. El prana es tu cuerpo. Tu cuerpo tiene integrado a 3 cuerpos más. Básicamente tu cuerpo es el cuerpo físico, ahí es donde estás puramente matrizado en tus sensaciones. Sensaciones de ser vos mismo, son aquellas sensaciones que te producen dolor o gozo. Pero además tenés todas las sensaciones del mundo, que sin importar cómo estas vibren, nunca te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque no están produciéndose en la masa de la chispa vital, sino en el electromagnetismo que produce la chispa vital por la cercanía de sus otras permutaciones. O sea, la chispa vital es las partículas subatómicas. Al producirse un chispazo de la chispa vital, cree ser una partícula subatómica, pero a su vez cree estar sintiendo a las otras partículas subatómicas que tiene alrededor, y eso se produce con electromagnetismo. Entonces, en el prana, que es puramente electromagnetismo, se produce el mundo. Y la salida del espacio nos lleva al momento en que se produce desde el ser la salida del mundo fuera de uno. Entonces, todo lo que sentís que tenés fuera de uno salió de vos mismo, salió como un dato para convertirse en una materia, que te da la sensación de ser materia a través de las sensaciones que vos reproducís en tu cuerpo. En realidad siempre siguieron siendo datos, nunca se convirtió en materia, solamente en tu cuerpo se siente como si fuese una materia todo lo que tenés alrededor, pero solo son datos y lo que estás percibiendo son las sensaciones que tu cuerpo te está produciendo por la supuesta cercanía de todas esas otras materializaciones que tenés alrededor. Estas materializaciones son manifestaciones de la vida. Por lo tanto, el día de la manifestación, que es el día de hoy, aprovecha para poder observar toda esta gran manifestación de la vida que se está produciendo para poder perfeccionar con el fin de explorar. Día M10. Y quien nos guía, que es el nacimiento, nos lleva a la manifestación del ser. Entonces vas a ver que el guía te está llevando a un recuerdo de cuando la letra M, 13 días atrás, fue el ser, ya que 13 días atrás fue la letra A. Y en la letra A se produjo el ser, mientras que hoy se está produciendo la vigilia. Entonces, produciendo la vigilia, polarizo con el fin, disculpa, perfecciono con el fin de explorar. Así que bueno, eso es todo lo que te puedo decir. Dios como conciencia colectiva de tu creación, de mi creación y de todas las creaciones que están ocurriendo desde cada ser humano. El día de hoy está trabajando con el Yux M10 para hacer que el mundo en común que todos tenemos esté desarrollado energéticamente de la misma manera. Para eso sirve llevar el telar de la existencia a una formulación calendárica de días, en donde cada yux es un día. Pero acordate que un yux no solo es un día, un yux es todo el tiempo que vas a vivir, desde que naciste hasta que te vayas a morir, es el tiempo de todas las cosas, ya que cada cosa va a durar determinada cantidad de tiempo y eso está desarrollado en función de que cuando se inició tal cosa, sea un organismo vivo o una cosa, el tiempo de duración lo establece el Yux y durante toda esa cantidad de tiempo su energía va a ser creada en función del Yux, del nacimiento o de origen de tal cosa. Y de esa manera el mundo es un gran escenario en donde tenemos infinitas cosas, todas amortiguando entre sí sus energías en relación de la energía interior que éstas tienen, que es la del origen de tal cosa, de tales cosas. Y acordate además que si sumás tu yux con el del día, obtenés el ángel, obtenés el amor, la energía de amortiguación que existe entre medio de todas las cosas. ¿Ok? Por eso se dice cuando si yo te amo es porque yo te estoy proyectando mi ángel en vos.
¿Ok? Angel. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.